Muy bien, estamos de vuelta, 12:05. Seguimos haciendo como siempre la mañana digital en vivo para toda la segunda región, para todos quienes están conectados con nosotros a través de nuestras señales y como siempre invitarlos para que se queden con nuestra compañía, para que se queden junto a nosotros aquí en Digital FM. Aprovechamos de mandarles cariños y saludos a quienes se vienen sumando recién a la sintonía del programa. Hoy día martes 23 de abril de este año 2024, tengo ya en el estudio a Bárbara Millán. Ella es coach y terapeuta visión integrativa, más de 8 años impulsando equilibrio emocional, mental y espiritual para vivir en bienestar. Bárbara, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenida. Hola, muchas gracias, Vladi, súper bien. Todo bien por acá, ¿cómo estás tú? Oye, bien, con mucho ánimo para hoy día. Casi ya terminando el mes, por lo demás, este mes de abril que ha pasado volando. Oye, sí. El tiempo pasa muy rápido y yo, oye, estoy a puertas de cumplir 50 años, Bárbara. ¡Wow, Tauro! Claro, pues el 4 de mayo. Mira. El 4 de mayo, cumplo 50 años. Cambio de folio. ¿Cómo se siente? Medio siglo. ¿Cómo casi. lo siente? ¿Ya lo siente en el cuerpo? Ya lo siento. No, fíjate que no. No. Bueno, con los años ha ido evolucionando, ¿cierto? Las edades, de hecho las personas adultas, ¿cierto? Con los años van cambiando, ¿no? Nuestros papás vivían esta edad distinta a nosotros. Totalmente, sí, pues uno dice 50 y uno se imaginaba como alguien muy adulto. Muy adulto, así como, ¿cierto? Muy tercera edad. Sí. Como arquetipo de abuelo o abuela. Sí. Nada que ver a lo que estoy viendo frente mío. Bueno, claro. Es lo que hay, un poquito carreteado, es lo que queda, digamos. Claro. Pero oye, pero no, mira, estoy ya entrando en los descuentos. Ya, en los descuentos. En los descuentos a los 50 años, pues estamos ahí. Sí, claro. Estamos ahí. Oye, Bárbara, hoy día, hay un polvillo aquí que anda en el estudio dando vuelta. Sí. Bárbara, hoy día nos convoca un tema que lo dejamos planteado la semana pasada. Sí. Que, bueno, y tú me dejaste tarea incluso. Yo dejé tarea, eso mismo. Tarea, que era la importancia de los hermanos, ¿se acuerdas? Y el lugar que nosotros teníamos en el clan. Empezamos a hablar, por ejemplo, cuando había hermanos no nacidos y uno ya no era el primero, sino que era el segundo, bueno, no sé qué. Y en tu caso se dio una revelación buenísima, pues recuérdanos. Sí, pues bueno, para la gente que no nos escuchó la semana pasada y se viene integrando hoy día, es súper heavy porque hasta la conversación de la semana pasada yo venía pensando y venía diciendo que yo era hijo único. Claro, ¿cierto? Claro que sí. Uh-huh. Porque en teoría no tuve hermanos. Uh-huh. Pero después conversando y analizando, claro, pues yo vengo siendo el quinto. Mi madre perdió 2 parejas de mellizo. Por lo tanto, claro, pues estos hermanos existieron. Claro que estuvieron en la guatita de la mamá, uh-huh. ¿Cierto? No nacieron, pero estuvieron. Entonces yo me quedé pegado toda la semana en eso. Claro. Me quedé pegado toda la semana y me hizo mucho sentido porque tú me hablabas de los hermanos menores, ¿cierto? El concho de la familia. Claro. Y me hacía mucho sentido porque tú me planteabas y me decías que realmente los hermanos menores vienen de vacaciones, vienen a disfrutar. Claro, tal cual. Y yo te puedo decir que, como conversábamos, yo voy a cumplir 50 años pronto y yo te puedo decir que yo he disfrutado mi vida. Fíjate que la he disfrutado. Tuve una bonita niñez, tuve una bonita adolescencia, época de colegio, ¿para qué te cuento? Mi vida laboral en general la pasé muy bien, tuve la suerte siempre de trabajar a donde quise trabajar, nunca me vi forzado o obligado a estar en algún trabajo, ¿cierto? Con eso de que a lo mejor que le pasa a muchas personas, pucha, me carga esta pega, pero tengo que bancarme el tema porque necesito generar lucas, ¿no? Uh-huh. No, yo siempre he tenido la suerte de trabajar en lo que me gusta. Me siento un afortunado hasta el día de hoy. Y espero que esa situación no cambie, ojalá, ¿no? Claro. Pero ahí conecto con lo que hablábamos. Pues claro, que uno viene un poco a disfrutar y yo creo que he disfrutado mi vida. Tal cual. No, yo creo que como hablábamos eso de que ya yo soy el quinto, claro, ya te da muchas respuestas, porque tu vida siempre está más abierta al disfrute, a lo mejor las responsabilidades, verlos desde otro lugar, no tan
cargas, como hablábamos, que es el hermano mayor, que el hermano mayor trae la carga de ser el primero, que abre las puertas a la vida a todos los que siguen, pero tú siendo el quinto, claro, es otra cosa. Me alegro que hayas descubierto que eres el 5. El quinto. Sí, igual heavy. Sí, heavy no porque, me imagino. Claro, o sea, imagínate 50 años pensando que soy hijo único y de repente decir, no, soy el quinto. Ni siquiera el segundo, el quinto, así en la fila, pero por allá atrás. Pero cuático, porque... y ahí a lo mejor conectamos con lo que hemos tratado de hacer en este espacio, ¿no? Que es... mejorar nuestro día a día, nuestra calidad de vida, y mucho tiene que ver en cómo nos relacionamos, ¿no? Cómo nos relacionamos con la familia, con la pareja, como papá, como hijo, como colega, como compañero de trabajo, y nuestros comportamientos de repente, que en este tipo de espacio y las conversaciones que hemos tenido, claro, uno empieza a conectar y uno empieza a entender y a encontrar esas explicaciones, ¿no? Decir, yo soy así, yo soy acá, yo me comporto así, ¿por qué fui así? ¿Por qué soy así? ¿Por qué tengo más o menos problemas con mi pareja? ¿O qué tipo de problemas tengo con mi pareja? Tal cual. Entonces, claro, pues me hace mucho sentido y me parece espectacular que tengamos este espacio de conversación, de verdad, porque para mí ha sido todo un descubrimiento, ha sido una muy buena sorpresa que me he llevado en las cosas que hemos ido conversando. Y hoy día... también es un tema, ¿no? Que tiene que ver un poco con los hermanos, con lo que hablamos. De hecho, ¿cierto? se dio como de manera natural que ahora habláramos de los abortos y las pérdidas, porque, claro, hablábamos ya, Vladi es el quinto. ¿Qué pasó con esos cuartos? Desde la visión integrativa y desde la visión de constelaciones familiares, Bert Hellinger dice que todos tienen un lugar. De hecho, por eso la semana pasada decíamos, es distinto ser el primero, ser el tercero, ser el quinto. Entonces, darle un lugar a los que no alcanzaron a llegar a la vida física es fundamental para mantener el orden en la familia. Claro. Y orden, ¿por qué orden? Porque, por ejemplo, se da que desde esta visión integrativa se dice que nosotros formamos parte de algo que se llama el alma familiar. Es decir, que en el alma todos sabemos quiénes forman parte, aunque no los conozcamos. No sabemos que... Podríamos creer que somos 3, pero en verdad hay una persona que siempre se ha sentido bien acompañada porque en lo profundo esa persona en el alma sabe que no solamente son 3, sino que son hartos. Nos da una percepción de clan mucho más elevada. Entonces, desde ese punto de vista, el clan siempre sabe quiénes faltan o quiénes no, aunque nosotros no sepamos la historia física, aunque nadie nos haya contado que hubo un hermanito o hubo un aborto de una prima por allá o una pérdida por allá, el alma siempre sabe. Entonces, como el alma siempre sabe, los jóvenes, y aquí está lo importante de lo que estamos hablando, los jóvenes por lealtad al clan toman a veces características de los que no pudieron llegar a la vida. Por ejemplo, se dan familias donde son 5 hermanos, no sé, 3 hermanos, para no darte ejemplo, 3 hermanos, pero hubo uno que no llegó a la vida. Todos los papás hicieron como que no existió, pero resulta que uno de los niños que nació tiende mucho a la depresión, por lo tanto. Y no hay ninguna respuesta lógica. Alguien diría, no sé por qué mi niño tiende a la depresión si mi hijo siempre ha tenido todo lo necesario, súper amado. Pero desde la visión integrativa decimos que él en lo profundo, él sabe que hay alguien a quien no se le ha dado el lugar y él no se permite ser feliz porque, o sea, hubo alguien que no pudo estar en la vida. Entonces, las pérdidas y los abortos son un tema porque si nosotros no los honramos, es decir, honrar significa no hablamos de ellos, no decimos que existimos, no les damos un lugar, va a haber un descendiente que lo quiera mirar y lo reconozca. Y lamentablemente lo va a hacer desde el dolor, desde la tristeza, desde el no poder enfrentarse a la vida, desde no sentirse merecedor. Y no saben por qué, porque claro, en lo profundo es como, ¿cómo voy a ser merecedor yo? ¿Cómo yo voy a tener una buena vida? ¿Cómo yo voy a ser feliz si mi hermanito no pudo serlo? Si mi hermanito no llegó a la vida. Por más que ese niño no sepa, en el alma siempre se sabe. Entonces, nosotros desde esta visión decimos que siempre lo importante es poder darle un lugar, es decir, hablar de esas personas. No es necesario que los papás digan, oigan hijos, ¿saben qué? No sé, hicimos un aborto natural, tuvimos un aborto deseado y ustedes tú eres el tercero de 2 hermanos, que en verdad no, pero solamente decir que hubo hermanos antes y que no pudieron llegar, el alma se ordena. Bárbara, en algún capítulo conversamos, creo yo que fueron los primeros, ¿no? Cuando empezamos a hablar del lugar de las personas,
y lo hablamos a la pasada, Sí. de que era importante que cada cual tuviera su lugar, Tal cual. ¿cierto? Lo hablábamos, ¿cierto? Que de repente el papá se separaba con la mamá, entonces el hermano mayor tomaba ese rol, que era como el hombre de la casa. Claro. ¿Ah? Sí, verdad, me acuerdo. O algunos papás, ¿cierto? Le encargaban y le decían a este hijo, que da lo mismo la edad que tuvieron, que yo era 8 años, y le decía, cuando se iba a la casa, decía, ahora tú eres el hombre de la casa. Claro, claro. Con 8 años, con 10 años, con 15 años. Ujú. En otros casos ha pasado que, y he tenido algunos conocidos que, no sé, pues de repente falleció el papá y él tiene su propia familia, ¿no? Pero falleció el papá, entonces este integrante, este hijo, al fallecer su papá, como que se hace cargo de la mamá, como que se hace cargo del hermano menor, como que... Claro, toma el lugar de papá. Claro, una cosa es aportar en términos económicos, a lo mejor Claro. a la mantención, ¿cierto? Si hay un hermano Exacto. menor, estudio, pero otra cosa es tomar ese rol de papá. Exacto. Entonces ahí como que se desordena Exacto. el tema, ¿no? Tal cual. Se desordena cada ¿Y eso vez te que va a pegar? tomamos. Sí, pues nos va a pegar. Pues como tú decías, estos ejemplos, si yo soy una hija y me convertí en mamá de mi casa, no sé qué, esos cambios de roles potencian el desorden familiar. Y los abortos también potencian el desorden familiar porque hay un espacio que existió, pero que no fue ocupado, entonces alguien lo va a venir a ocupar, como se pasa naturalmente con el ejemplo que diste. Entonces, claro, o sea, ideal es reconocer esas pérdidas. Ahora, ¿qué pasa si uno no sabe? Por ejemplo, se da muy natural que nosotras las mujeres a veces tenemos menstruaciones muy abundantes. De hecho, hay estudios que dicen que la mayoría de las mujeres no sabe que ha abortado por lo menos una vez en la vida. Claro. Hay porcentajes muy altos que lo demuestran. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? Es necesario nosotras como mujeres conectarnos con eso. De nuevo, de saber, tuve una pareja importante, cómo me sentí ahí, tuve algún momento un llamado de maternidad que no se explayó, no lo he tenido nunca. Esas reflexiones nos permiten descubrir si es que nosotras hemos tenido algún tipo de aborto espontáneo. Y también, si sabemos que hemos tenido abortos, naturales o provocados, es importante que nosotras le podamos dar el lugar reconociéndonos como mujeres madres. Es decir, por ejemplo, si una mujer sabe que ha tenido un aborto de cualquier índole, es necesario darle un lugar y diciendo, ¿sabes qué? Yo soy la mamá, tengo un hijo no nacido. Este es mi primer hijo no nacido, sí. Y después tengo 2 hijos que están en la vida, entonces en verdad yo soy madre de 3. De 3. Cuando la madre hace ese simple pero profundo acto de reconocimiento, se ordena y así nadie tiene que ocupar el papel de alguien que no le corresponde, que es como el ejemplo que tú dabas. Bárbara, ahora el concepto o la palabra de reconocimiento, yo creo que está en nuestra esencia, que somos chicos, ¿no? A todos nos gusta que nos reconozcan. Tal cual, pues todos queremos ser vistos. Claro, o sea, de niños primero que nos reconozcan si hicimos algo bien, claro. ese que te aplaudan, ese que, ¿cierto? Cuando uno ve una guagua, uno dice, qué linda la gracia, el niño, tú le estás reconociendo algo lindo que hizo. Después cuando empezó a caminar uno le reconoce, cuando le sacaste los pañales le reconoce, cuando después está en el colegio saca una buena nota le reconoces, ¿cierto? O sea, constantemente parece que andamos buscando ese reconocimiento, claro, tal en la vida, en el día a día y hasta el día de hoy. Nos gusta que nos reconozca nuestra pareja, nos gusta que nos reconozcan en nuestro trabajo, nuestros padres, nuestros colegas, nuestros amigos, ¿cierto? Entonces, claro, pues, eso como lo tenemos en el ADN de siempre, ¿no? Y me hace mucho sentido con lo que usted está diciendo. Ahora, me parece relevante por lo que hablábamos, ¿no? Y para los que nos están escuchando por primera vez, yo siempre digo que siempre hay alguien nuevo que nos está escuchando por primera vez. Claro. Y alguien puede decir, ya, pero se fueron a entrar en la profunda. Porque es que no están en la profunda, porque eso lo vemos en el reflejo en el día a día cotidiano nuestro, ¿no? Tal cual. O sea, el no tener ordenadas ciertas cosas, ¿cierto? El no tener estos reconocimientos, el no resolver temas para atrás, con la mamá, con el papá, que lo hemos venido hablando, con los hermanos, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Sí. Puede influir e influye inclusive en la relación que yo pueda tener mejor o peor con una pareja hoy día, ¿no? Con mi esposa, con los esposos, con el pololo. Tal cual.
o sea, el no resolver te pega en el día a día hoy día. Tal cual, te pega en el día a día y lo peor es que si tú eres padre o eres madre, no solamente te pega a ti, sino que le pega a tu descendencia. Claro. Entonces es importante resolver y claro, podría verse un tema como irse en la profunda, pero en verdad, ¿cómo podríamos ver en lo cotidiano cómo nos afecta no reconocer las pérdidas y los abortos? Lo podríamos ver, por ejemplo, en que tengamos hijos, vidas relativamente resueltas, pero hijos deprimidos. Claro. Ahí nosotros sabemos que ese hijo está mirando algo o tomando un rol que no le corresponde. Podemos ver también personas que no pueden encontrar su lugar en el mundo, no saben para qué son buenos, no se pueden reconocer, porque esa persona está tomando a alguien que no llegó al mundo, si esa es la cosa. Claro. Entonces, tampoco está en el mundo. Personas, por ejemplo, que no han reconocido las pérdidas y los abortos de las mujeres, se da que después podamos seguir teniendo problemas para volver a engendrar. Claro. Porque nuestro cuerpo no siente que puede volver a traer un hijo si no se ha reconocido el anterior. Entonces, hay personas que tienen problemas, por ejemplo, para concebir hijos, tienen que ver con las pérdidas y los abortos de ellos o de su generación anterior. Porque te acuerdas que hablábamos de que si nadie reconoce los lugares, hay alguien que podría tomar el puesto. Y a veces nosotras tomamos los puestos de los demás y no sabemos. O sea que una persona hoy día, según lo que entiendo, por lo que estás planteando, por ejemplo, alguna mujer, alguna mamita que no ha podido tener hijos, por ejemplo, en algún momento, puede venir que a lo mejor o de la mamá, ¿cierto? Exacto. Que no haya podido o que tenga algo ahí no resuelto. O tal vez de la abuela, estoy pensando, de otras generaciones para atrás. Pueden ser, sí, porque te acuerdas lo que hablábamos al comienzo de este relato. El alma sabe que forma parte de un clan, aunque nuestro ego, nuestra mente no lo sepa, en lo profundo sí. Por ejemplo, yo en terapia he acompañado a mujeres que no han podido concebir y hemos estudiado su historia y nos hemos dado cuenta que ella por lealtad está repitiendo la historia de una bisabuela, por ejemplo. Mira. Tatarabuela, a veces ni siquiera tiene que ver con nosotras, pero en verdad sí tiene que ver con nosotras lo que hablábamos porque formamos parte de un engranaje más grande. Claro, a lo mejor esa bisabuela logró tener 1 o 2 hijos, pero después no pudo tener o no llegó a término algún embarazo, un tercero, un cuarto tal vez, ¿no? Claro. ¿A eso te refieres? Que a lo mejor quedó pendiente eso. Quedó pendiente ahí, nadie lo reconoció y luego llega esta bisnieta y dice, chuta, hay bebés que no han reconocido, bueno, yo los voy a reconocer. Esto obviamente de manera inconsciente, y esa persona no se da cuenta hasta que cuando quiere ser mamá dice, ups, ¿por qué no estoy pudiendo tener hijos? Y ahí empezamos a indagar y la persona dice, claramente, hay algo en lo cual yo estaba teniendo una lealtad. Para, mira, a lo mejor no, o sea, no es el tema en particular, pero me hace una pregunta que me parece que sí es importante tal vez responderla, ¿no? Me preguntan de cómo se insertan en este clan familiar los hijos no nacidos en la pareja. ¿Cómo se insertan? ¿Cómo los puedo reconocer? Claro, porque entiendo yo según la pregunta que puede ser en caso de que, por ejemplo, yo tengo una pareja y recibo a un hijo o una hija que no fue nacida en este clan familiar, que puede ser de una pareja anterior, por ejemplo, que llega a vivir a esta nueva familia que se forma, ¿cierto? Cuando las parejas tienen una nueva pareja, puede ser una persona, en el caso de las adopciones, por ejemplo, que alguna pareja que no pueda tener familia y que decide, ¿cierto?, adoptar a un niño o una niña. ¿Cómo funciona ahí? ¿Cómo funciona? ¡Uy, qué buena pregunta! Está súper buena. Bueno, funciona primero, antes de poder integrarla a mi familia, tengo que reconocer de dónde viene. Ya, eso es uno de los grandes errores. Hay personas que, por ejemplo, adoptan y dicen, ya, tú eres nuestro hijo, no sé qué. Pero el niño necesita que le digan que nosotros somos su segunda familia. Oye, porque espérame, claro, se da mucho, creo, ¿no? Y que el modelo estaba hecho así primero, por ejemplo, en el caso de las adopciones. Exacto, sí. Como que prohibido saber el origen de la familia del niño. Exacto. Eso es casi como una norma, como una regla, ¿no? Sí. Y claro, y se ha dado muchos casos de hijos que después ya adultos, ¿cierto?, sienten este llamado, esta necesidad de saber de dónde vengo, cuál es mi origen. Tal cual, llegamos a lo mismo, ¿cuál es mi lugar? Claro. Porque este lugar, que es un lugar nuevo, no es realmente el original y yo necesito conocerlo. Claro, ahora los papás a veces también tratan, entre comillas digo, porque se entiende la buena intención de los papás, ¿no? Erradamente, pero a lo mejor decir, yo voy a proteger a mi hijo o a mi hija, ¿cierto? Y voy a tratar de bloquear este lazo que tuvo esta historia, claro, de dónde viene, ¿cierto?
Y no, pues según lo que entiendo, tiene que ser al revés, ¿no? Exacto. Es reforzar y decir, oye, tú tienes que reconocer de dónde vienes. Exacto. Conocer, ¿cierto?, tu origen. Y en ese sentido, entonces, la nueva pareja, ¿qué es lo que hace? Lo reconoce como nuevo integrante, le da su lugar en esta familia, que sean 2, 3, 4, 5, da lo mismo. Por ejemplo, por ejemplo, hay un matrimonio que tiene 2 hijos y van a adoptar. ¿Qué tendría que hacer ese matrimonio? Es reconocer a mamá y a papá del niño adoptado, así como, oye, independiente de la historia que tuvieron, estoy agradecido de ellos porque ellos me van a dar la oportunidad de tener mi tercer hijo. Claro. Por ejemplo, darle el reconocimiento a los padres y decirle a ese niño, ¿sabes? Hijo, ¿sabes qué? Tú vienes, estos son tus papás y nosotros ahora somos tus papás del corazón, somos tu segunda familia. Sí. Entonces ahí el niño sabe de dónde viene y ahí recién le damos tu lugar y ahora tú eres el tercero en esta familia. Y él dice, ok, yo soy el tercero acá, pero fui también integrante de mi primera familia. Y ahí estamos todos ordenados. Sí, Bárbara, de partida lo voy a dejar planteado la otra semana porque me parece que es muy interesante desarrollar este tema en particular. Idea. Sí, buenísimo. Porque te quiero preguntar a la pasada, de vuelta, porque uno habla como papá, ¿cierto? Yo le doy el espacio en mi familia, tenga un hijo, tenga 2 hijos, ya, integramos, ¿cierto?, al hijo que viene de la pareja. Exacto, y así con todos. Claro, y la misma dinámica. O alguno que esté adoptado, etcétera, etcétera. Pero en este caso y al revés, el ejercicio que hace el hijo o la hija, ¿lo mismo? El hijo lo mismo. El hijo tendría que ser darle un lugar a sus papás biológicos. Exacto. Y darle un lugar a sus papás del corazón. A los papás nuevos, ¿no? Exacto. Reconocerlo como mamá nueva. Exacto. O como segunda mamá. Exacto. O como segundo papá. ¿Eso? Exacto. ¿Tal cual? Sí, así tal cual. Tal cual. Es decir, por eso nosotros esto desde la visión integrativa yo lo encuentro súper lindo y llega a ser hasta mágico. Pero Bert Hellinger plantea que las personas que son adoptadas en nuestra sociedad nosotros creemos que son así como pobrecitos, pucha, no tuvo una familia, pero desde la visión álmica nosotros sentimos que son bendecidos porque esas almas eligieron tener dobles posibilidades, es decir, tomo biológicamente mamá y papá y después tomo para mi vida a otra mamá y a otro papá. Es decir, tienen la posibilidad de tener muchas más herramientas que alguien que se quedó, por así decirlo, con su familia de origen. Entonces, es lindo esto que estamos hablando porque al final nos damos cuenta que todo siempre es por amor, que incluso lo que parece extraño termina siendo bendecido desde esta mirada. Es que me parece, Bárbara, si bien es cierto, nos fuimos por otro lado ahora al final, pero nos da pie, bueno, y de hecho se nos va el bloque, pero nos da pie para dejar planteado como tema, ¿cierto?, para la próxima semana, pero es que me parece que es una situación que es muy muy recurrente en la familia. Tal cual. Y que claro, pues si no se hace ese reconocimiento a este nuevo hijo, por ejemplo, si no se le da ese lugar, claro, te desordena lo que ya tienes armado, ¿no? Exacto, y claro, hay un desorden, el desorden nos va a afectar, porque acuérdense que las familias funcionan como un sistema. Lo que le afecta a uno nos afecta a todos. Entonces, por eso es que es tan importante para que una familia pueda fluir, es que esté en orden. De hecho, algo súper loco porque uno necesita orden para que el amor esté. En el desorden es muy difícil que el amor se pueda sostener. Entonces es súper importante de vez en cuando repasar cómo están los órdenes en la familia, repasar cómo están las jerarquías, repasar si los hijos siguen estando en su buen lugar, si su hijo se está tratando de salir de su lugar, los padres volver a reconocerlos y ponerlos en el lugar que les corresponde. Hay hijos que tienen, por ejemplo, personalidades muy choras, hijos de joven, los hijos más pequeños, tratan de ser los hermanos mayores y hay que volverlos a su lugar. O sea, el orden es fundamental para el bienestar individual y colectivo. Bárbara, y se me ocurre que obviamente entonces también cuando tú tienes a lo mejor, y que aquí varios papás a lo mejor se van a sentir identificados también, ¿no? Porque algo muy normal que pasa en la familia, cuando tienes ese hijo que es medio rebelde. Exacto. Porque hay algunos que dicen, oye, no tuve suerte porque mi hijo es tranquilito, no sale por ni un lado, requitado bulla, o mi hija repiola. Y al revés, pues. Claro. No, mi hijo, carretero, ¿cómo lo tengo en la casa? ¿Cómo lo amarro? ¿Cierto? Casi, digamos, ¿cómo se te la palabra? ¿Cómo lo amarro? Para que no salga tanto, para que no carretee tanto, para que... me imagino que a ellos también vienen ellos con una carga también, ¿no? Exacto, pues hay que identificar. Y que a lo mejor explica el comportamiento. Claramente, porque a lo mejor podríamos ver un caso hipotético, un chico que sea bien rebelde, y puede ser que a lo mejor su rebeldía
es porque él está en su lugar y él en verdad era el tercero y los papás creían que era el único, pero en verdad él se estaba moviendo como tenía que moverse. Lo que pasa es que nadie le dio el lugar a sus 2 otros hermanos no nacidos, por ejemplo. Y los papás creen que él es muy rebelde y que está mal para ser un hijo que lo ha tenido todo. Pero en el alma ese hijo se está comportando como es porque es el tercero, por ejemplo. Te voy a contar mi infidencia. Bueno, yo siempre lo cuento, en realidad no. A veces me retan cuando cuento cuestiones, pero bueno, fuerte. Oye, lo que pasa es que a mí me pasó por un tema personal hace un tiempo atrás que yo sentí que de repente empecé a ver todo en HD, para que se entienda. ¿Ya? Como con mayor claridad. Sí, así como que... Entiendo. Como que habían cosas que parece que no las tenía tan claras. Fue como empezar a decir, ¿sabes qué? Uno en la vida comete errores, ¿cierto? En la vida, desde que nace hasta que es adolescente, joven, hasta... Y de repente es como decir, ¿sabes qué? Ahora me doy cuenta todo para atrás, que a lo mejor que en el momento no me di cuenta. Exacto, sí. ¿Cachai? Y también de alguna manera el ejercicio, y me hace mucho sentido con lo que tú me dices, porque el ejercicio es decir, reconocerme también quién soy. Exacto, quién soy, dónde estoy, cuál es mi lugar. Claro. Sí. Y cómo estoy, claro, y a lo mejor cómo estoy hecho, ¿no? O sea, en el fondo, no sé, pues si soy un limonero, no me pidas paltas, pues si soy un limonero. Eso, exacto, tal cual. ¿Me cachai o no? Sí. O sea, es un ejercicio que yo creo que a todos en algún momento nos llega, ¿no? Porque, como te digo, son muchas cosas que hemos estado conversando y que, claro, pues, o sea, está súper cruzado para todos lados. Para todos lados. Lo que pasa es que lo que estamos hablando del lugar y todo, como es una teoría álmica, es un génesis, pues es como el origen de muchos malestares. Muchos malestares, el no estar en el lugar que nos corresponde es un malestar, no darle lugares a los no nacidos es un malestar, tomar roles que no me corresponden es un malestar, y todo eso nos afecta en lo cotidiano, sí o sí. Por eso nosotros sabemos que para que seamos personas sanas y vamos en un mundo sano, lo primero que tiene que haber es orden, y es lo que hemos estado tratando de enseñar en estas semanas que llevamos acá en la radio. Y ese orden es literal, ese orden es orden en el cómo vivo, en que yo soy una persona ordenada en la vida en general, en cosas prácticas, o no necesariamente, o sí tiene que ver, o más o menos depende. No necesariamente, porque yo podría ser desordenada, por ejemplo, y ser la hermana mayor y estar en mi primer lugar y ser responsable en otros aspectos. Como que quizás no se ve tanto en el orden y desorden como literal. Ya, perfecto. Pero sí se ve en el desorden de cómo me muevo en mis relaciones. Ahí sí, en ese desorden. Ahí se ve reflejado. Tal cual. Bárbara, estoy fascinado con el tema, se nos fue el bloque. Sí. Yo siento que a la medida que vamos conversando se van Como abriendo como más como una aristas, ola así, ¡pa! Sí. ¿cierto? Y que nos va dejando tema enganchado para la otra semana. Sí. Bárbara, ¿cómo te encuentran en redes sociales para quienes te quieran conocer, conocer tu trabajo además? Me encuentran en Instagram como caminodeloto.com, y eso mismo Instagram, Facebook, www.caminodeloto.com, como Camino de la Flor de Loto. Así que Camino de Loto, me encuentran ahí, hay harto material en las redes sociales, estoy tratando de subir harto material últimamente precisamente para explicar esto. Sí, así que son todos bienvenidos. Bueno, tienes más de 8 años, ¿no? Impulsando equilibrio emocional, mental y espiritual para vivir en bienestar, que es lo que buscamos, ¿no? En este espacio, hablar de cosas que nos ayuden a tener un mejor día a día, ¿cierto? A pasar nuestra calidad de vida de mejor manera también. Sí. Porque yo creo que esto, o sea, creo yo que el bienestar parte de uno mismo primero, ¿no? De ahí se gatillan, bueno, enfermedades y un montón de cosas más, así que hay que resolver los temas también que tenemos adentro. Antes de cerrar el bloque, ¿puedo? Por supuesto, dale. Si es que no quedó claro, alguien me sopló, que si no quedó claro cómo reconocer a los no nacidos, sería cómo darle su lugar. Por ejemplo, si yo tuve un aborto, sentarme con mi pareja y decirle, ¿sabes qué, amor? Yo tuve un hijo no nacido antes. Ya ese hecho de que se reconozca ya nos implica la sanación. Es que tienes mucha razón. Ya porque, como esa es la forma de poder sanarlo. En ese sentido, claro, a lo mejor han sido situaciones tan dolorosas que probablemente muchas mujeres optan por no hablar del tema, por no verbalizarlo, ¿cierto? Sí. Y casi guardarlo. Bueno, acuérdate que antes que la familia era como... Pero claro. O sea, claro. Esto no, este secreto a la tumba casi, ¿no? Y que no,
y que no se verbalizaba, que no se reconocía, que no se decía, que además imagínate el cargo, o sea, la carga para esas mamás que en algún momento tuvieron que interrumpir a lo mejor algún embarazo o que en forma natural o no, digamos, pero... Claro. Uy, pero un temón. Uy, sí, y también reconocer ya, decirlo, o por ejemplo a alguien que le cuesta mucho puede hacer un ritual, por ejemplo ir al mar, llevar florcitas y reconocer y decir, mira, tú eres mi primer hijo y ahora te reconozco. Eso es suficiente, no hay que hacer mayores desafíos tal ni cual. Cosas esotéricas, no reconocer, puede ser con un ritual muy simple, o hablarlo, conversarlo en familia, y también recordar que para el alma es importante que si hay reconocimiento para el alma, todo es error y aprendizaje, ¿ah? Sí. No hay víctimas ni victimarios. No. Ya, como por ejemplo, si alguien se podría sentir muy mal porque hizo un aborto provocado, por ejemplo, desde la visión del alma, si se reconoce, también es parte de la historia. Ya no es como me voy a crucificar por eso, ni soy menos, ni soy menos digna de vida por eso. Sí. Entonces, eso es súper importante también de aclarar, porque hay muchas mujeres que llevan en su espalda mucha vergüenza. Y ese cargo, por ¿no? Esa conciencia que... Una conciencia que yo siento que es una conciencia judeocristiana, que nos han reconocido y que nada tiene que ver con la visión espiritual, álmica en sí misma, en esencia. Tal cual. Eso. Comparto contigo plenamente, Bárbara. Oye, muchas gracias por la conversación de hoy día. Estuvo, como siempre, creo muy interesante, muy entretenida. Ojalá que a mucha gente le resuene, que le quede ahí dando vueltas y que disfruten este espacio tanto como lo disfruto yo. Así que genial. Nos vemos la otra semana. Nos vemos el próximo martes. Chaito. Chao, amigos. Me voy a